En nuestra mente nosotros pensamos que no somos parte de esta maldad desesperante, de este desastre del mundo, y nosotros pensamos como si nosotros fuéramos dioses. Qué triste. Cada vez que hablo con las personas, escucho de el desastre de ese mundo, pero cuando pienso yo soy pecador, yo he fallado, cuando empiezo a compartir este tipo de cosas, entonces la gente empieza a empujar. Iglesia, para poder entender a Dios, tenemos que entender que Él es Dios y yo no soy, que Él está a cargo y yo no soy, que Él está correcto y Él no tiene pecado y yo sí soy pecador. Y cuando yo acerco esta verdad de Dios y confieso mis pecados, confieso mi necesidad, como Isaías dice en Isaías 6. Isaías, cuando él llega a la presencia de Dios, él admite que quien él es y él le ruega a Dios 3 veces, Santo, 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 yo soy malvado, yo estoy entre personas que no hablan palabras limpias. Y sin embargo, a pesar de que somos pecadores y que estamos separados de Dios y como dice Romanos capítulo 3, nadie ni siquiera buscan a Dios. Escuchamos esto en muchas iglesias, que hay muchos buscadores. Pero no, somos pecadores. Todo lo que estamos buscando es a nosotros mismos. Pero cuando Dios nos busca a nosotros, Él nos atrae a nosotros y nos llama. Hace 3 semanas estaba parado acá en la entrada de la iglesia, y si cuando entras ahí te das cuenta que conoces a muchas personas muy amistosas. La amistad es increíble. Es increíble cómo nuestra iglesia es tan amistosa. Y estaba escuchando una conversación que Pastor Rob tuvo con una pareja. Y Pastor Rob le preguntó a esta pareja si alguien te pregunta cómo convertirte en un cristiano, ¿qué tú le dirías? Y yo estaba escuchando esta conversación y esta pareja le contestó, por eso es que estamos aquí. Tenemos esta misma conversación, la tuvimos hace unas semanas atrás con unos amigos y nosotros queremos buscar la contestación. Y estuvimos manejando a través por esta iglesia y queríamos encontrar la contestación. Y es que Dios los está atrayendo a ellos. Y porque como ellos son fieles y respondieron a Dios, ellos pudieron, una vez entraron, pusieron su fe en Dios. Dios está atrayéndote. Y si estás aquí y no puedes entenderlo, te pido que hables con uno de nosotros. Dios está atrayéndote y Él quiere perdonarte y tener una buena relación con Dios. Entonces, el otro punto de quién Dios es, esta es la parte que es absolutamente enorme. Cuando estoy hablando de los atributos de Dios, quién Dios es, no hay final en esto. En las palabras, en las páginas de la Escritura, Dios se revela, pero esto es simplemente la superficie.
Vamos a estar hablando entonces de los atributos de Dios. Es importante primero realizar que Dios es eterno. Como ya dije en Génesis 1:1, Dios no tiene principio. Cuando Él puso es cuando Él simplemente siempre ha existido. En Génesis 21:33, el Dios eterno. Apocalipsis 4:8, quien era, es y está por venir. Apocalipsis 22:13, Él es Alfa y Omega y principio y al final. Salmos 92, de eterno a eterno eres Dios. Salmos 102:12, pero tú, Señor, sentado en el trono para siempre. Deuteronomio 33:27, el eterno Dios, mi refugio. Isaías 43:10, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Dios es creador. Él es el dueño. Cuando creas un documento, eso es tú eres el dueño. Dios creó todo. Él es el dueño. Él existe fuera del tiempo y espacio. Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su imagen. En su imagen lo creó, varón y hembra, y los creó. Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Si te pido que nombres los atributos y que pienses rápidamente, es que pienses que Dios es todopoderoso, omnipotente. En Jeremías 32:17-18, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Nadie es imposible para ti. Que muestras misericordia a millares pero que castigas la iniquidad de padres y los hijos después de ellos. Entonces esto me hace pensar, porque es que trato de tener control de mi propia vida si Dios es todopoderoso? Porque es que trato de controlar y manipularlo si Él es eternamente omnipotente y todopoderoso? Porque es que siempre tenemos es tan difícil para nosotros cuando tenemos un Dios que es todopoderoso. Es que simplemente te traigo estas oraciones para que pienses, ¿por qué pensamos en estos atributos de Dios? Porque la manera en que vemos a Dios va a impactar el resto de todo lo que vemos en nuestra vida. Es nuestro verdadero norte. Tiene que ver cómo vamos a creer nuestra vida hoy. Teología correcta trae una vida correcta y teología incorrecta trae una vida incorrecta. Isaías 40:25-26. ¿A quién pues ustedes me harán semejantes para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a los altos sus ojos y vean quién ha creado estos astros, lo que hace salir del norte a su ejército. Por su grandeza, su fortaleza. Es que lo que creemos de Dios, nosotros cuando alabamos podemos decir, yo te alabo, Señor, yo te quiero a ti, quiero pasar la eternidad contigo, quiero conocerte, quiero ser parte de lo que tú haces, Dios. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. ¿Cómo creó las leyes del universo? Cuando nos dimos cuenta que luego esto no era, y continuamos tratando
de descubrir cosas y luego nos damos cuenta que no estábamos correctos. Él está haciendo, no puedo ni, es increíble todo lo que Él continúa haciendo. No estamos en control. Todo lo conoce, todo lo sabe Él, Dios. Él es más grande de todo lo que nosotros podemos entender del mundo. Y nosotros creemos que somos tan inteligentes. Es ridículo. Tenemos tanto orgullo de todo lo que sabemos. Y si supiéramos tan poco lo que sabemos. Dios sabe y nosotros no sabemos. Es bueno que, es que te digo, yo no sé nada y quizás piensas, qué bueno que Él dice que no sabe nada. Dios lo conoce todo. Y es simplemente esto es llegar a la superficie de esto. Isaías 40:14 dice, ¿a quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Quien lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y lo mostró el camino de la inteligencia. Lo que Dios sabe es correcto, lo que Dios entiende es correcto. Dios es bueno, es otro atributo. Todo lo que Él hace es bueno. ¿Y quién soy yo para decirle que diferente? Como le dijo a Job, ¿dónde estabas cuando yo creé el universo? Dios es tan bueno. Me encanta esa canción que dice Dios es tan bueno. Y es un recuerdo de que Dios es bueno. Y si Dios hace algo, es bueno. Y todo bueno que vemos es de Dios. Salmo 34:8. Saben y vean que el Señor es bueno. Marcos 10:18. Nadie es bueno excepto Dios, solo Dios. Eso nos lleva al principio de nuestro entendimiento. ¿Quién soy yo? Y entender quién Dios es. Deuteronomio 26:11. Se regocijarán en todas las cosas buenas que el Señor su Dios le ha dado y usted y es su hogar. Es de la propia mano de Dios. Otra vez, no entender quién soy no vino de mí. Yo pienso que sí, quizás pienso que mira todo lo que yo pude cumplir. Y es que Dios dice, para allá, todo lo que tengo en mi mano es porque Dios lo ha hecho. Empieza a nombrar todas las bendiciones, todo lo bueno que tengo es de la mano de Dios. Dios es fiel, otro atributo de Dios. Romanos 3:3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Dios nos recuerda que Él es fiel. A pesar de que todos se pueda fallar y Dios es fiel. Y esto es un recuerdo de que cuando nosotros entendemos sus atributos de Dios y podemos llamar a esa fidelidad de Dios y entender que quién soy yo y cuando estamos conscientes de que somos pecadores y que estamos desesperados y que podemos separarnos de Dios. Que no puedo confiar en otros, que debo confiar en Dios y su fidelidad. Otro atributo es que Dios es amor. El primer capítulo de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Tenemos un Dios personal.
A él le importa a ti, tú le importas a él y él se preocupa por tus opciones, por tus decisiones. Santo significa separado. Él es tan poderoso, él lo conoce todo y él está tan separado, pero sin embargo él nos enseña que él es un Dios personal. Él quiere que nos acerquemos a él. A través de Dios, esa separación se alejó y él se convierte en una relación personal con Dios. Y bueno, este proceso de pensar se llama deísmo. Un deísta piensa que es como si Dios fuera un relojero que creó este reloj y que lo hizo y lo puso en una mesa y se retiró y lo dejó. Y todo lo que está pasando es que está pasando y que Dios está completamente no envuelto. Los deístas no creen en milagros, en actos supernaturales, en la salvación. El deísmo muestra a Dios como despreocupado e involucrado. Y no involucrado. Pero sí, Él te ama. Él está envuelto en nuestro mundo y Él se preocupa. Y nosotros necesitamos recibir esto y aceptarlo. Y sin embargo, Él te deja tomar decisiones. Él sabe lo que ya decidiste. Y Él sabe que las decisiones que vas a tomar y que vas a tomar decisiones incorrectas. Y aún conociendo esto, en estos momentos hay momentos que lo rechazamos. Y entonces en Timoteo, capítulo 2, Timoteo 1, 9, quien no se ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que se nos ha dado por Cristo Jesús desde la eternidad. Él murió en la cruz. Esto no es una de las cosas que así de la nada y que pues simplemente sucedió, fue como una sorpresa que Dios, Él lo planificó todo desde la eternidad. En Efesios 1:4, según su escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él es exclusivo, Él es un único Dios, lo que significa que Dios es primero antes iguales. En el primer mandamiento, no adores a ninguno otro Dios. En el segundo mandamiento, no hay ídolos. Él es exclusivo. Dios se revela a nosotros en su carácter. Él nos da unos nombres para poder conocerlo a Él. Y cuando hablamos de un santo Dios que es infinito, Él tiene que usar nombres y imágenes que nos puedan hacer entender, que nos ayude a entender la cualidad y la característica que es mucho más por encima de nosotros. Cuando Dios nos explica a nosotros, a Él, un inmortal y tan poderoso, entonces le voy a dar uno de los nombres que Él tiene. Yahweh.
es del verbo ser. Cuando Moisés le preguntó a Dios qué nombre debería usar para describir a Dios a los israelitas, él le dijo, usa yo soy. ¿Qué es lo que debo decir? En Éxodo 13, 14, él dice, yo soy el que soy. Y añadió, y así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Este es quien Dios es. Otro nombre, El Roy, que significa El Roy significa el Dios que me ve. ¿Te acuerdas de Abraham y Sarah? Dios le promete a Abraham que él va a tener una gran nación, pero él tiene 100 años y él no tiene hijos, y pues eso es un problema. ¿Alguien tiene 100 años aquí? Si tienes 100 años, probablemente no vas a tener hijos. Abraham y Sara deciden arreglar esto. ¿Has intentado arreglar algo? Que Dios no lo hace y tú lo tratas de arreglar. Entonces él trata de arreglarlo y pues él toma a su sirvienta Hagar. Y el resultado de esto pues es el hijo y bueno, Hagar sale hacia y Hagar llega a encontrarse con un ángel del Señor. Y el ángel le dice que este hijo que vas a tener va a tener muchos descendientes. Y este va a ser Ismael. Y como Dios la vio, como nunca nadie la había visto, ella le respondió a Dios, le dijo a Dios, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Ella se dio cuenta que Dios la ve a ella. La misma pareja, la misma pareja, Abraham y Sarah. Y sin embargo, bueno, entonces tenemos esta misma pareja que trató de arreglarlo todo y que trató de hacerlo por sí mismo. Dios los perdonó y tuvo gracia con ellos. Y otro nombre de Dios es Jehová, que significa Dios proveedor. Génesis 22, 14. Y Abraham llamó en aquel lugar el Señor. Dios le dio a Abraham a Isaac, el hijo de la promesa, el que Abraham estaba esperando por él. Y él amaba a este hijo. Estuvo esperando por este hijo toda su vida. Y él ama a Dios. Y Dios le pide lo impensable. Él quiere que él tome a su hijo y lo ofrezca como sacrificio en un altar. Y la Biblia es fascinante en el capítulo 22. Explica cómo él lo prepara y se lo lleva al monte y lo pone en el altar. Y Dios provee
Dios le provee a Abraham un carnero en vez de para que no sacrificie a su hijo. Él simplemente quería ver qué era lo más importante para Abraham. En Génesis 22:14, Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá. En el monte del Señor se proveerá. Si alguien aquí esta mañana tienes la necesidad de llamar a Dios, Jehová, el proveedor, y si quieres llamar a Dios, el Dios que ve, si te sientes invisible, o si piensas que estás solo en este salón, no tengo esposo, estoy aquí sentado solo, soy invisible, las personas no me tratan bien, nadie me ve, no veo justicia, pero tú, Señor, tú ves, tú tienes justicia. No sé ni cómo voy a poder a pasar el día. Si tú le ruegas a Dios, al Señor que provee, Jehová Jireh, y alguna persona que cuando llamas al Dios que provee, Jehová Jireh, y esto es muy importante una vez estamos terminando, Dios, el último atributo es que Dios es Padre. En el Viejo Testamento, Dios se llama 15 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús lo llama Padre 245 veces en el Nuevo Testamento. Inclusive cuando nos enseña a rezar, nos dice nuestro Padre nuestro. Estas son palabras que Jesús nos introdujo a nosotros como nuestro Padre nuestro. En el capítulo 5, Juan 18, entonces dice, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día del reposo, sino también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, él dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Explica que todos los que ponen su confianza en Dios, Dios nos verá como hijos que hace a Dios nuestro Padre para poder tener una relación personal con Dios. Entonces aquí es cuando se pone un poco difícil. Muchos de nosotros en este salón han tenido experiencias con nuestro Padre del mundo, y esa experiencia con nuestro Padre de la tierra nos ha impactado como vemos al Padre de los cielos. Si tuviste una experiencia con tu Padre terrenal, se puede hacer bien difícil entender
como es nuestro Padre en los cielos. Quizás Él estuvo ausente por cualquier razón. Si tuviste un padre que se desapareció y que estuvo ausente por periodos largos, si tu padre estuvo y luego se desapareció o tuviste una dificultad en tener una relación con tu padre de la tierra o que no te protegió, es difícil entender que Dios te protege, que Dios es tu pastor. Si no tuviste un padre en la tierra que fue como tu pastor, es difícil para ti ver cómo es nuestro Dios de los cielos. Si piensas que si tu padre fue bien fuerte contigo, vas a pensar que Dios, nuestro Padre del cielo, va a ser fuerte contigo. Si tu padre en la tierra no pudo protegerte, no vas a poder creer cómo Dios puede, como nuestro Padre de los cielos puede protegerte, cómo puede ser tu pastor. Si tenías un padre que era enojado, vas a pensar que tu Padre en los cielos está enojado. Y yo quiero recordarte que tienes que conocer a Dios por quien es Él. Él es un Padre perfecto. Perdón, porque los padres que estamos aquí en la tierra no somos perfectos. Y te damos una vista imperfecta de quien nuestro verdadero Padre es. Y nuestros padres cristianos los llamo para que tenemos un llamado a dar esa imagen. Tus hijos te necesitan. Haz esto importante. Es importante enseñarle a nuestros hijos esa imagen para que ellos puedan entender quién Dios es. Tú sabes que si no tienes un padre en la tierra, no es un sitio saludable o fácil de estar. Y conozco personas aquí que han estado dispuestas a tomar el rol de padre a personas que no tienen padres aquí, que has estado dispuesto a entrar a ese rol. Por muchas razones, hay personas que no tienen padres y por esa razón sabes que es saludable para estas personas tener padres. Y cuando la Biblia habla de Dios como Padre y cuando Jesús se refiere a Dios como Padre, Él está hablando de una cosa muy poderosa. Él nos está introduciendo a nosotros nuestro Padre. Cuando nosotros oramos, Padre nuestro, no es una frase pequeña. Estamos hablando a nuestro Padre que nos ama y que nos quiere que estemos cerca a Él. Cuando yo me convertí en padre, me ayudó a entender un montón cómo Dios es nuestro Padre. En ese momento, yo siempre quise un hijo. No podía esperar a enseñarle cosas, a demostrarle cosas, a darle cosas, a llevarlos a sitios, a darle experiencias. Y ayer ahora que él es adulto, pues estaba ayer, me llamó para decirme que la inspección de su carro estaba expirada.
y que iba a tener que cambiarle un bombillo a su auto. Yo estaba ocupado y lo dejé todo y corrí a poder ayudar a mi hijo por la alegría y cuando me acuerdo de esto que Dios es nuestro Padre y que Él nos ama tanto y puedo empezar a entender tener este Padre que nos ama tanto. Gálatas 4:4 dice, nos dice que lloremos Abba Padre. Esa palabra Abba es en aramea. Es una relación personal con nuestro Padre. Y cuando dices Abba Padre, una persona vino donde mí y me dijo, eso suena medio chistoso que llamas daddy o padre, papi, porque es un concepto muy extraño para mí. Sin embargo, podemos rezarle a Él y estar con Él. Es que para Él no tuvo un padre y por eso es muy extraño para Él. Nosotros venimos ante Dios y le podemos pedir a nuestro papi. Dudé y no estaba seguro si podía compartir esto con muchos de ustedes en este salón o los que están viendo en línea. Esto ha sido una semana muy difícil para nosotros, pues hemos perdido a una madre de 2. Una esposa murió de cáncer esta semana y tuve la oportunidad de caminar con esta familia y poder ser testigo de cómo el padre tuvo que compartir esta noticia con sus hijos. Que su mami había ido a estar con Jesús. Y te digo, esto ha sido una cosa de las más difíciles que como padre esta persona tuvo que pasar. Pienso que todos tienen, para mí esto fue un momento bien sagrado, porque este padre lo hizo un trabajo increíble. Hablarle a su hijo y a su hija. Y cuando yo observé esto, estos 2 niños se pusieron los niños de él se sentaron en su falda y empezaron a llorar. Y cuando dejaron de llorar y a sollozar, le decían papi y le hacían una pregunta. Y con paciencia le contestaba la pregunta en términos para que ellos pudieran entender y luego ponían su cabeza en su pecho y continuaban llorando y luego pasaban a preguntar otra pregunta. Y me acordé mucho de cómo nuestro Padre nos ama y nos invita a estar cerca de Él, a quien le podemos llorar y decir, Abba, Padre. Él quiere estar cerca de nosotros. Él quiere que tú le llores y te quiere contestar tus preguntas. Así que te voy a invitar al equipo de alabanza a que vengan y para que oremos en la oración que Jesús nos enseñó. Te quiero invitar a que te pares y que oras con nosotros esta oración que está en la pantalla y como Dios nos enseñó a orar a nuestro Padre y que digas estas palabras en estas palabras ahora que le puedas pedir a nuestro Papi, Abba, Padre. Y si todos podemos orar juntos,
nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación, pero no nos dejes en tentación y líbranos del mal. Amén.